Bueno, con el permiso de todos ustedes y con el permiso de mi muy respetable gran maestro Leonardo, vamos a iniciar esta información de la cosmovisión de nuestros ancestros los náhuatl. Yo siempre que hago algún comentario o alguna plática de los náhuatl, hago una invocación previa. Esta invocación es muy importante porque fue la que hizo Cuauhtémoc el día que hizo su testamento en 1581. Entonces yo les pediría a todos ustedes, así sentaditos, normalmente se hace de pie y dirigiéndonos a los 6 puntos cardinales, al norte, sur, oriente, poniente y el arriba, abajo. Si el que supo de mi plática de geometría sagrada sabe que son también los 6 espíritus del gran arquitecto del universo. Entonces, vamos a visualizar los puntos cardinales así sentados para iniciar con una invocación, que siempre la hago porque me parece que sacraliza la clase. Entonces les pido que en su corazón empiecen a sentir la información que vamos a compartir. Es por el corazón por donde entra nuestro conocimiento, para que seamos un corazón, para que seamos solo un corazón esta tarde. Saludo a los rumbos del universo para lograr la armonía con el cosmos y pedir permiso para recordar a nuestros amados antepasados. Primero me dirijo al sur, al oriente, a Tlahuiztlampa, al rumbo de la luz. Y luego me dirijo a Cihuatlampa, al poniente, al rumbo de la muerte, al rumbo de las mujeres que murieron en el parto, de las mujeres guerreras. Y luego me dirijo mentalmente al norte, ahora sí, al rumbo de los muertos, al rumbo de la reflexión. Luego me dirijo mentalmente a Huiztlampa, al sur, el rumbo de las siembras, el rumbo de las espinas, el rumbo de los sacrificios, del sacrificio humano. Me dirijo al 5º punto cardinal, al universo, al cosmos, a nuestro Padrecito el cielo. Y finalmente, al 6º punto cardinal, a la tierra, nuestra madrecita, nuestra Tonantzin-Tlali. Esos son los 6 puntos cardinales con que siempre invocan nuestros ancestros cuando van a hacer algún ritual. Nahua significa que suena bien, que produce un buen sonido. Tlatoa es hablar. Tlatoani no es un emperador. Los emperadores lo trajeron de Europa los españoles acá a México cuando llegaron. Tlatoani es el que armoniza con la palabra. Tlatoani eran los jefes, la máxima autoridad. Tlatoani. El Tlatocan era el lugar donde armonizaban con su palabra. El habla náhuatl es vivencial. Todas las palabras están ubicadas en el tiempo y en el espacio. Al nahuatlaca le interesa decir las palabras por su esencia, no por su apariencia. Le interesa decir las palabras de manera metafórica, no literal. El habla náhuatl es un llevar el nivel de conciencia, un abrir puertas al universo, enviar decretos, todo con un sentido de elevación espiritual. Vamos a poner ejemplos. Macuali, Tonali. Ellos no dicen buenos días, porque sienten que no mueven ninguna emoción, ningún sentimiento. Ellos dicen Macuali, Tonali, y se traduce que la luz del cielo, que la luz del sol se instale adecuadamente en tu mente y en tu corazón para que tengas un día de claridad de entendimiento. ¿Qué diferencia el buenos días? Es un decreto. También, Macuali Yowali, buenas noches para nosotros, sería que las energías de la noche que se mueven por los ciclos de la luna
se instalen adecuadamente en tu mente y en tu corazón para que tu sentir se avive y tu intuición se incremente. Quetzalcóatl. Quetzal, dice los náhuatl, somos del ombligo para arriba un hermoso quetzal. Un ave hermosa por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por nuestro amor, nuestro cariño. Somos un quetzal que debe conocer todo lo que hay en el cielo. Y del ombligo para abajo, somos una coatl, una serpiente hermosa, conocedora de todo lo que hay en la tierra. Coatl del ombligo para abajo y quetzal del ombligo para arriba. Nosotros somos Quetzalcóatl, un beso del cielo y un beso de la tierra. Niminox tlazoc camachililia se traduce para nosotros como gracias, pero para el náhuatl es desde este momento en que te veo los ojos y de aquí en adelante, todo lo que para mí era basura se ha convertido en ternura, en cariño, en amor, en algo valioso. ¿Qué diferencia al simplemente gracias? Inisli, Inyolot, Yelisli. Isli es rostro, Yolot es corazón. Yolosin, por lo tanto, va a ser corazoncito, pero en este caso, Inisli, Inyolot, Yelisli es sabio. Es aquel que es dueño de un rostro verdadero y de un corazón firme. Huico, esa palabra que se ha denigrado tanto, que tiene un gran sentido, un hermoso sentido. Antes de que hubiera electricidad en México, antes de que hubiera luz eléctrica en México, los serenos, lo vemos en las películas antiguas, con una bolsa de cebo colgada de su cintura, iban prendiendo, iban alimentando las lámparas que había en las calles. Y gritaban, las 8 y sereno, alabado sea Dios. Y con eso anunciaban de que no había rateros, de que no había incendios. Cuicacani es canto, el cantor, Cuicacani. Entonces, por eso a ellos les pusieron los cuicos, los que nos avisan si va a haber, con su canto, si va a haber algún peligro. En Guadalajara, el departamento de policía se llama Cuicacali, la casa que guarda a los que cuidan con su canto, que no haya peligro para nosotros. Después vamos a ver un poquito más de la palabra Cali, porque mi hermano Ulises nació en un año en Cali. Cali significa todo lo que resguarda algo valioso. No solamente la casa hecha de ladrillo, sino también la ropa, nuestro cuerpo, el cerebro, etc. Tlazoc, con H, Tlazoc. La H se pronuncia como si fuera una J suave. Cuando es así, con H es transformar a través del amor, transformar a través del cariño, a través de la comprensión, a través de la tolerancia. Pero Tlazol, con L, significa transformar el excremento en algo valioso, transformar la basura en algo valioso. ¿Qué quiere decir? Que nuestra madrecita tierra es Tlazol, pero por lo tanto también es Tlazoj, con H, porque ella transforma todo por amor para nosotros. Tlamatini es maestro, pero no es la palabra, el concepto no es así. El concepto para el náhuatl es grueso ocote que no humea. ¿Cuándo vamos a poder hallar un ocote que no eche humo? Pues así le dicen al maestro, grueso ocote que no humea. Él solamente ilumina, él solamente da calor, él solamente nos indica el camino. Él es un sensor que nos enseña a través de su sentir. Un maestro, un Tlamatini, nunca va a preguntar a sus estudiantes, ¿qué entendiste? No, él va a preguntar, ¿qué te hizo sentir esto que estás viendo, esto que estás escuchando? Ese es el Tlamatini. Y había una cantidad de Tlamatini con diferentes especialidades, la del sol, la de la luna, la del agua, etc. Pero es un tema muy abundante. Olin Mecat, la palabra Olin Mecat da lugar a la palabra olmeca. Olin es movimiento, mecat es mecate. Entonces, olin mecat va a significar movimiento y mecate. O sea, todos aquellos sabios que miden, que saben medir. El olmeca es los señores que medían todo, desde el tiempo, terrenos, desde estaturas, todo. No significa los señores de Lule, como nos han hecho creer en los libros de texto gratuito, que de gratuito tienen un largo. Ejecat, mecat. Ejecat es viento, mecat es mecate. El viento es un conductor
del sonido del mar, del sonido de la risa. Ejekametra, por lo tanto, significa conversación. Eso es lo hermoso. Repito, al náhuatl le interesa decir las cosas por su esencia, no por su apariencia. Nemastiani es el estudiante, aquel que quiere aprender. Y Huitzilili, vamos a ver después con más detenimiento, que es colibrí, un colibrí zurdo, es la voluntad, es la fuerza para hacer las cosas con amor, con cariño. No es un dios. Los náhuatl no tenían dioses, ni sacaban corazones. Ese es un mito, eso es una mentira. Es muy difícil, está comprobado que con un cuchillo de obsidiana se puede sacar un corazón. Huitzilili es el colibrí porque es la única ave que está en Latinoamérica, que vuela para adelante, para atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y se detiene en el aire, en los 6 puntos, a las 6 direcciones del espíritu. Huitzilili es fuerza de voluntad para trabajar con el corazón. Anáhuac va a significar rodeado de agua para tranquilizar nuestra mente, para tranquilizar nuestros pensamientos. Nicaragua significa hasta aquí llega el anáhuac. Bien, vamos ahora al Teoamosli. Lo que comenté es unos pocos ejemplos de las palabras que se deben de cuidar mucho para sentirlas, más que nada. Vamos al Teoamosli o al Génesis náhuatl. Es un documento muy hermoso que el que quiera yo se lo comparto después. Está hecho de una manera poética muy hermosa. Gracias a los Huetlatoli, Huehue es viejo, Tlatoli es palabra, gracias a la palabra antigua y al códice tolteca chichimeca, nos llegan los mexicanos de hoy el libro sagrado de los toltecas náhuatl, el Teoamosli. Amosli es códice, Teo es lo sagrado. Nos llega el Teoamosli como la raíz más fuerte de nuestro origen cósmico. Aquí comienza lo que se dice acerca del fundamento de la religión mexica. Escuchar y saber que al principio nada era, nada existía, solamente el Ometecuzintli. Ome es 2, Tecuzintli es la madre y el padre creador de todo el universo, padre, madre, o la madre paridora y el padre protector. Ometecuzintli. Ometecuzintli es en verdad todopoderoso y se basta a sí mismo para crear y creó. Y luego dijo que tenga vida todo lo creado y a su vez sea creador. Y si no crea, que perezca. Y Ometecuzintli, después de haber creado muchas cosas, creó los cielos y la tierra. Ometecuzintli creó primero, lo primero que creó fue la voluntad. La voluntad que es invisible, porque solo es una fuerza, y la llamó así, la llamó Huitzilopochtli, la fuerza del corazón. Ometecuzintli creó enseguida la inteligencia, a la que llamó Quetzalcóatl, y la asoció a Huitzilopochtli, y ya unidos se hicieron ambos el color, luego el olor, el sabor, y al último hicieron el sonido. Todos estos hechos fueron del agrado de Ometecuzintli y por eso creó la memoria en tercer lugar, a quien llamó Tezcatlipoca, y la asoció a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, dictándole su destino. Vivirán cerca y juntos, y su unión se llamará Tloquenahuaque. Y para el náhuatl, por lo tanto, no somos criatura. Para el náhuatl somos creación, porque nosotros somos voluntad, somos inteligencia, somos memoria, somos armonía, somos Huitzilopochtli, somos Tezcatlipoca, somos armonía, somos todo y uno. Somos macehuales, lo que somos por nuestros merecimientos y nuestros sacrificios. El náhuatl es péntico. ¿Por qué? Porque desde muy pequeños a los niños les enseñan que deben tener respeto a la vida, respeto a la verdad, respeto a lo ajeno, respeto al débil y respeto
a lo armonioso. Ellos no ocupan los mandamientos de ninguna religión. Respeto a la vida, a la verdad, a lo ajeno, al débil y a lo armonioso. Y esto se lo dicen a todas las cosas, al viento, a la tierra, a los árboles, a las personas. Yo te quiero porque me quiero, te amo porque me amo. Ellos no dicen, me duele mi cabeza, no. Ellos dicen, mozo tengo, non toco. Me duele tu cabeza, porque ni te juacen, ni te juacen. ¿Por qué? Porque yo soy tú y tú eres yo. Así es. Tloquenahuaque es el señor del ser que es del junto. Entonces, es la armonía del cosmos que está regida por el generador dual, por el Padre, Madre, todo lo que existe, por el Padre, Madre del universo, Ome Teot, la dualidad paridora y la dualidad protectora. Es el factor que todo lo equilibra, manteniendo a todo lo existente en su debido lugar y en su justa distancia. Tanto Ome Teot como Tloquenahuaque actúan equilibrando a las dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas para lograr desde el justo medio el equilibrio cósmico de la armonía universal. Estamos hablando de los náhuatl, de nuestros sabios ancestros náhuatl. Así como el papalote, que una fuerza empuja, que es el aire, y otra atrae el niño que juega con él. Se ocupan las dos fuerzas para que todo lo sintiente y lo existente funcione. Bien, vámonos ahora a la Fundación de México Tenochtitlan. No se dio, la Fundación de México Tenochtitlan no se dio porque los guías vieran el águila parada en un nopal. ¡Qué mentira! Sino que está relacionada con un conjunto de símbolos. La Fundación de México Tenochtitlan fue el 26 de julio de 1325. Ellos iniciaron su gran caminata, su gran éxodo en 1064 y lo terminan en 1324. 260 años de caminar hasta llegar a... ¿Qué estaban buscando? ¿Qué buscaban? El lugar en donde encontrar ese nombre, ese lugar que ya le habían puesto nombre, México. Este desplazamiento fue motivado para registrar los pasos cenitales y equinocciales del Sol y los alineamientos de otros astros como la Luna, Mesli y como Venus, Tlahuizcalpantecutli, Cholot, y encontrar el sitio. Eso es lo importante que buscaban, encontrar el sitio donde se provocan cambios positivos físicos y psicológicos en los seres humanos, encontrar en dónde es el lugar donde se activan las neuronas, en donde se eleve la percepción de los sentidos, en donde se despierte la curiosidad y la imaginación y la capacidad de análisis, la capacidad de amar, de incrementar el amor, de comprensión, en donde se despierta el intelecto en armonía con la intuición. Y ese México, ese lugar lo encontraron donde hoy es México Tenochtitlan, donde hombres de corazón valiente trabajan con la inteligencia en armonía con la intuición. Es falso que el águila tenga una serpiente en su pico. Los tlacuilos, o sea, los dibujantes sacerdotes, en sus códices y en las estelas, en los monumentos mexicas, siempre dibujaron o esculpieron el águila, poniéndole en el pico un símbolo muy importante, el Atlachinoli, que significa agua y fuego. Ahí están. En el Teocalli, o sea, en el templo sagrado, en el Teocalli de la Guerra Sagrada, un monolito mexica, el águila, aparece con el símbolo del agua y con el símbolo del fuego en el pico, no con una serpiente. Esta se la ponen los españoles cuando llegan acá a nuestra tierra. La unión del agua y fuego se denomina Atlachinoli. Agua, chinoli, fuego. Cuando se echa agua en un comal, emite un sonido chillante. Ese sonido es el que se llama Atlachinoli. Es una liberación de energía que tenemos los humanos. Es lo que nos da el ímpetu para luchar ante la adversidad. Las formas de las tunas, en náhuatl, nosli tuna,
Son parecidas a los corazones, no como dibujamos nosotros los corazones en forma de unas nalguitas de niño, no, tienen la forma de una tuna. De ahí viene el nombre Tenochtitlán. Tenochtle es una tuna dura que se da en los nopales en lugares pedregosos. Tuna dura. La metáfora va a ser corazón valiente. Se dice que cuando uno tira un nopal, aún en zonas desérticas, siempre nacerá uno nuevo, lo que habla de inmortalidad. También hay un cráneo en estos símbolos de nuestros ancestros que es ícono de la transformación, del análisis, de la reflexión. Y también hay agua, ahí abajo se ve. Además, el agua, además de significar vida, tiene la cualidad de moldarse siempre al recipiente que lo contiene, como la inteligencia, que también eso significa. Todos estos símbolos tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos. Es como reflejar el perfil de la sociedad y de la cultura que en ese tiempo estaban vigentes. Los nahuas dicen que el sol nace el 21 de diciembre como un tierno y pequeñito colibrí, huitzili. Cuando va llegando la primavera, se convierte en un hermoso quetzal más fuerte. Y a medida que va avanzando, se convierte en una hermosa guacamaya. Y ya después, cuando regresa, porque el sol sale de norte a sur, por el oriente, pero va caminando hacia el sur, poco a poco, y cuando ya regresa a los 182 días, que es la mitad del año, la segunda vez que pasa por México, Tenochtitlan, el 26 de julio, el sol se come a los seres humanos. Eso vieron ellos, porque cuando están parados, no hay sombra, no hacen sombra. Entonces ellos ahí decidieron fundar a México Tenochtitlan, también por esa razón. No porque hayan encontrado un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Ya vimos todas las metáforas, toda la esencia de esta información. Entonces, cuando regresa el sol, ya regresa como un águila, esplendente, hermosa, que simboliza el sol. Bien, vamos a ver, porque nos interesa también ver lo que es un perihelio y un afelio. Cuando el sol está más cerca de la Tierra, es un perihelio, y eso los encontramos en verano y en invierno. Pero lo curioso es que cuando se da el verano, cuando se da el invierno, en diciembre, el 21 de diciembre, a los 13 días exactamente, es cuando se da el perihelio. Y lo mismo va a pasar en el verano. Cuando en junio se da el solsticio de verano, a los 13 días exactamente es cuando está más cerca el sol de la tierra. Y los mismos los afelios. Entonces, esa es la situación. Entonces, los perihelios y los afelios no le pusieron los náhuatl nombre porque no sabían ponerle el nombre. Pero ellos sabían de ese número 13. Que hoy que voy a apuntarlos en el pintarrón del 1 al 13, nada más. Puedo apuntar hasta donde sea, cantidad de números, pero me interesa solamente estos 13 porque tienen una razón genética, astronómica para los humanos, su nacimiento, sus cualidades psicológicas y sociales. Vamos a anotarlos en el pintarrón. Y los vamos a comentar. Tenemos el número 1, que es el C. Y se escribe así. C significa uno y todo. Yo soy todos los elementos de la naturaleza formando este cuerpo humano. Yo soy todos los elementos del universo formando este cuerpo humano. Yo soy todo el tiempo que existe desde la creación hasta este instante. Pero sobre todo, yo soy tú y tú eres yo. C también forma la palabra Sentli, que significa mazorca. Y también, para decir 400, ellos dicen Sontle. Sontle. De aquí se forma la palabra Sontle, ave de 400 voces. Sontle. Pero el uno, eso significa para el náhuatl. Uno y todo. Yo soy padre, soy hijo, soy estudiante, soy profesor.
Soy todos los elementos de la naturaleza, pero sobre todo yo soy tú, ni te huasen, tine huasen. Yo soy tú y tú eres yo. Eso significa. Eso es hermoso. El número 2 está muy fácil, porque lo vamos a escribir con 2 círculos y es ome. Ome va a significar, viene de omit, hueso, fortaleza. Va a significar todo lo que se refiere a la coraza, a la muralla, todo eso, el ome, sé ome. Pero viene de la palabra omit, hueso. Yei, se escribe así, yei, que es la sangre, que es los líquidos sagrados, es el agua, el semen, el yei. Nawi, es la carne, son los músculos, se escribe así, nawi. Maquili va a significar los gusanitos, gusanos, maquili son los gusanos. Estos cinco gusanos transforman la realidad. De ahí viene Colima, nuestros abuelos que conquistaron estas tierras, Maquili, Colima. Luego después Chicose, le estoy añadiendo el C de 1, Chicome, Chicuelli, Chignawi, Matlacli, 1C, Matlacli, 1 es I-C, Matlacli, 1 Ome, y por último, para llegar al 13, Matlacli, 1 J. Todo lo basan, todo para medir el cuerpo humano, para medir la naturaleza, para medir el universo, son esos 13 números, porque ellos también cuentan las 13 coyunturas del cuerpo humano, el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, las caderas, las rodillas y los tobillos. Son 13. Si nosotros sumamos 1, más 2, más 3, hasta llegar al 13, nos da 91. 91 por 1 es lo que tarda un equinoccio a un solsticio, 91 horas. 91 por 2, 91 por 2, 182. Es lo que tarda la semilla de maíz en dar su fruto. 91 por 3 es 273. Es lo que tarda en depositarse de la semilla sagrada en la jícara celeste para que éste dé su fruto. 91 por 4 es lo que tarda el año. Y horas. 364, pero y horas. Los náhuatl descubrieron que el año no dura 365 días y 6 horas. Los náhuatl descubrieron que dura 365.6, 10 minutos, 14 segundos. Por eso ellos cada 130 años matan un día. Generan un Motecuzoma y Leucamina, porque ellos tienen el conocimiento de qué características psicológicas y físicas quieren que nazca una criatura, lo que ocupen la sociedad o lo que ellos quieran. Ahorita lo vamos a ver cómo le hacen. Pero lo importante de esto es que ellos con el número 13 lo miden todo. Se me pasaba a decirles, si ustedes quieren conocer un día Huitzilopochtli, levántense temprano antes de que salga el sol totalmente. Pongan sus pies en el suelo, si hubiera suelo, si no en el pavimento, con la intención de que esté tocando a la madrecita tierra. Levántense temprano y antes de que salga el sol, en cuanto empiece a salir el sol, no lo cierren. El sol se puede ver cuando está saliendo del horizonte y no daña los ojos. Cuando termine de salir el sol, cierren sus ojos y van a ver un colibrí
azul, un colibrí azul turquesa, hermoso, hermosísimo. Ese es lo que hacen los náhuatl actualmente. Náhuatl hay muchos, hay más de 1.500.000 según comenta INEGI. Es el habla más utilizado en nuestro país, el náhuatl. Entonces, si lo quieren ver, hagan eso, levantarse temprano, ver que sale el sol en el horizonte y luego cerrar los ojos y dense permiso de verlo, porque si también están con el paradigma, ¿cómo va a ser cierto que lo voy a ver? Pues entonces no lo van a ver. Entonces ahí tenemos los números del 1 al 13, pero puedo seguir. Después del número 13, de Matlacti, Huanyay, Matlacti, Huanahui, Castoli, etc. Pero esos son los números que a mí me interesa compartir ahora, porque son con los que miden todos los indígenas náhuatl. Cuando nace un niño entre los náhuatl y ya la madre puede caminar, entre los parientes maternos y paternos y amigos conocidos, van a un lugar donde haya veneros, donde haya algún arroyo, donde haya árboles, y ese día esté un sol esplendente, el viento, los 4 elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra, fuego. Y ahí en ese lugar, entre gritos de algarabía y muchas flores, gritan el nombre del niño para sembrarlo. Y este nombre, al sembrarlo, crezca, dé flores, dé frutos y merezca su nombre. De eso se trata, la siembra del nombre. Cuando ya puede caminar la mamá, lo llevan a ese lugar donde gritan el nombre del niño para sembrar su nombre y que ese nombre florezca y dé fruto. Lo hacen, la siembra del nombre lo hacen actualmente los nahuatlacas que conservan sus tradiciones, sus costumbres. Por eso el nombre, el Tonalpohualli, es algo de mucho respeto y si se hace bien es algo matemático, algo exacto. El Tonalpohualli es el estudio del destino y de la personalidad basado en la antigua sabiduría azteca. Es muy importante saber la hora de nacimiento. Es muy importante saber el año de nacimiento, porque los náhuatl nada más, los náhuatl no empiezan su año el 1 de enero. Los náhuatl empiezan los años el 12 de marzo. Y hay 4 portadores de los años. Y cada año nace en una hora diferente. Por ejemplo, los años Tostli, los años Conejo, nacen a las 6:43 de la mañana. 6:43. Y duran todo el año, los 364 días, duran exactamente 24 horas, menos el 365, que se alarga 6 horas más para que pueda empezar el siguiente año, que es Ácar, Carrizo. Ácar nace a las 12:43, 6 horas después. Y todos los días, Ácar empieza a las 12:43 hasta las 12:43 del día siguiente, menos el 365 día, que se alarga 6 horas para que puedan hacer Tecpat, Pedernal. Tecpat nace a las 6:43 de la tarde y así hasta el último día, que termina a las 0:43 horas para que pueda empezar Cali. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque no ocupan ellos los años bisiestos. Automáticamente cada año le incrementan 6 horas a cada año. Cuando ya pasa Tostli, Ácar, Tepal, Cali, vuelve a empezar Tostli, Ácar, Tepal, Cali, hasta completar un amarre de 13 años. Al completar 4 amarres de 13 años son 52 años, que ya menos se termina en el 2025, que vamos a poder ver el cinturón de Orión, como lo hacían los egipcios. Entonces, ellos no empiezan el año el 12 de marzo. Y aparte, no hay meses, hay veintenas. Hay veintenas. Son 18 veintenas. 18 por 20 son 360 días. Y los otros 5 días les llaman Nemontemi, lo que se vive para completar completamente todo. En esos 5 días ellos no hacen nada. Visitan a los familiares, a los amigos, hacen el aseo de la casa, pero sobre todo reflexionan en cómo bajar la importancia a su persona para poder sentir a los demás en esos 5 días sagrados, los Nemontemi. Los que nacen en alguno de estos días Nemontemi
Son personas muy inteligentes, son personas líderes, son personas de luz propia. Entonces, eso es el Tonalpohualli. Aquí tenemos el mal llamado calendario azteca, que ni es calendario y ni es azteca. Es el tonal machiot, que significa el sagrado conocimiento impreso en la piedra. Aquí vamos a ver en la parte de abajo la cola del águila y en la parte de arriba el pico del águila y a los extremos derecho e izquierdo las garras del águila. Y en el centro vamos a ver al hombre que está en su universo, ver correr todos los días. Es un águila mariposa. ¿En dónde está la mariposa? También en lo que se le llaman las 4 eras, a los lados, los cuadrados. Pero es un águila. Allá hay muchas fechas, pero no es el tema compartir toda esa información. Es muy abundante. Acá tenemos en el otro, en el que está de colores, tenemos alrededor, en la parte extrema del círculo, los 20 días empezando por Zipacli. Zipacli significa el primer día que hubo luz. Ahorita los vamos a ver con más detenimiento. Pero yo lo que quiero comentar del mal llamado calendario azteca, que mi calendario en azteca es, ¿sí? Es un águila, ahí están las garras, y arriba el pico y abajo la cola en su extremo. Y los días. Vamos a ver ahora los días que están alrededor de la piedra de los soles, también llamada así. El primer día es Zipacli. Todos son 20 días. El siguiente es Ejecat. El siguiente es Cali, Cuespali, Coat, Miquisli, Mazat, Tosli, Atl, Iscuintli, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecapatl, Huiahuit y Xochitl. Todos los días se debe trabajar la cualidad de ese día. Una tarea para el primer día Zipacli, que significa el primer día que hubo luz. Nosotros debemos ser buenos, ser bondadosos. El siguiente día Viento, Ejecat, debemos de tener buenas pláticas, buenos consejos. Cali, debemos hacer la casa. Todo, y al final, Xochitl, ya conseguimos nuestro objetivo y vamos a empezar de nuevo. Ellos tienen esas tareas actualmente. Todos. Por ejemplo, si es un día mono o somate, debo de ser muy alegre ese día. Si es un día hierba, debo de cultivar hierbas o hacer algún té de hierba. Ácar, debo de preguntar cosas, de saber más. El día Ocelot, el día Jaguar, debo de ser yo líder en algo. El águila, debo de tener visión, etcétera. Hay una tarea para cada día, como hay una tarea para cada año. Aparte de trabajar el nombre de uno, yo en náhuatl me llamo Istezcat, que significa madre paridora. Yo soy una madre paridora. Estoy constantemente pariendo. Cada año estoy pariendo de 300 a 500 estudiantes. En algunas partes, en otras partes estoy pariendo hasta más. En la cárcel estoy pariendo mucha gente. La esencia es lo que le interesa al náhuatl. No le interesa la apariencia. La metáfora es lo importante para el náhuatl, no lo literal. Y despedirme de ustedes con la siguiente. Ya vimos que nosotros somos Tzalcoatl, que somos Huitzilopochtli, que somos Tezcatlipoca, que somos todo. Pero me quiero despedir con la siguiente frase. Och Matzili. Och Matzili significa cuida por dónde van tus pies y qué hacen tus manos y sé dueño de tu rostro y de tu corazón. Así despiden ellos a sus hijos, a su esposa. Och Matzili, cuida por dónde van tus pies y qué hacen tus manos. Y por fin, finalmente digo, Niminostra Soca Machililia, desde este momento que estoy con ustedes y de aquí en adelante, todo lo que para mí era basura se ha convertido en ternura, en cariño, en amor, en algo muy valioso. Tiahui, ¿es cuánto? Excelente exposición, hermano, muy ilustrativo. Profesor, soy el gran maestro Gabriel Benítez de la Gran Logia Unida Mexicana. Quiero felicitarlo porque desde la ponencia de la geometría sagrada, pues nos sigue usted iluminando y en esta plática nos lleva a la profundidad de nuestras raíces que pues verdaderamente hemos perdido mucho los mexicanos, estamos más españolizados
y usted nos lleva a ese punto. Yo verdaderamente quedo impresionado con lo de la garra del águila, el fuego y el agua, las veintenas y la forma en que nuestros pueblos originales vivían. Yo tomo la palabra, le quiero agradecer a usted, espero que nos siga compartiendo su luz. Me voy a despedir porque me estoy quedando sin batería, entonces no quiero quedarme sin agradecerle a todos los hermanos que se dieron el tiempo de estar con nosotros y acompañarnos. Reciban un abrazo también los grandes maestros que nos están acompañando, lleven el ósculo de paz y el abrazo fraternal a todos nuestros hermanos en sus diferentes orientes. Un abrazo para todos. Un saludo y el ósculo de paz desde el oriente de Tampico, Tamaulipas, y a su vez felicitar a Tamaro, quien pues definitivamente es una mina de oro en cuanto a toda la gran información, el conocimiento que a lo largo de toda su experiencia, en toda su vida, ha venido acumulando respecto a lo que es precisamente la cosmovisión y la filosofía náhuatl. Quiero hacer mención que de manera personal me gusta mucho este tipo de estudios relacionados con lo que son las culturas antiguas y pues realmente la manera como él nos lo plantea, la visión que tiene de la filosofía es muy propia, es muy particular. Me llamó mucho la atención. Lo de Tezcatlipoca, si le interesa. Sí, claro. La otra historia, porque mire, la historia de quincena de pago, usted dice muchas mentiras. Por ejemplo, nos han convencido que son 12 signos del zodiaco, cuando realmente son 13. Nos han convencido de que la medicina tiene caducidad, cuando no es cierto. Así, tantas mentiras. Pero no me crean, ¿eh? Yo siempre les digo a mis hermanos y a todos los estudiantes que yo no digo mentiras, invento verdades. Y trato de convencer a todos los demás de las verdades de mis mentiras. Lo mejor es investigar. Si el maestro no hace dudar de lo que dice, no es buen maestro, ¿verdad? Definitivamente. Porque nadie aprende, nadie enseña nada a nadie. Nadie enseña nada a nadie. Cada quien aprende lo que quiere aprender y necesita aprender. Mi WhatsApp es 311-230-3195. 311-230-3195. Y ese es mi número de teléfono. Todo el mundo lo sabe menos yo. Yo ocupo que aquí mi ayudante me lo anote. 311-230-3195. Pero he publicado mucho. Muy bien. Bueno, pues sí, y rescatable que las propias universidades americanas le han pedido y han reconocido sus libros sobre la cultura náhuatl, sobre la lengua y su cosmovisión. A mí me llama mucho la atención de forma personal sobre el número 13. Cuando lo convertimos a 91, hablamos del número 3, era la concepción, los 9 meses del embarazo. Pero cuando hablábamos del número 2, estábamos hablando de los solsticios. Entonces su cosmovisión estaba muy bien apegada también en relación a los ciclos de la naturaleza, de las estaciones y al movimiento del sol. Me quedo con eso. Digo, muchas gracias por compartirnos este conocimiento de nuestras culturas prehispánicas que de alguna manera también coinciden con la cosmovisión de todas las grandes culturas del mundo, ¿no? Hay 4 grandes culturas de las cuales todas las demás culturas toman. Por ejemplo, la primera, los sumerios. Hay los hebreos, los judíos, bueno, esa gran cultura de los sumerios que todo lo que, si nos ponemos a estudiar, nunca terminamos de conocer toda la importancia cultural que tienen los sumerios para nosotros. Son realmente los inventores de la civilización, de tantas cosas. Luego los egipcios, la cultura egipcia. Luego enseguida vienen los chinos y por fin la náhuatl. La náhuatl es una rica en cultura que la misma griega, si nos ponemos a estudiar. La griega toma de otras culturas. Vamos a suponer que de nosotros casi no, pero sí toman de la egipcia, de la china y de los sumerios. Pero nosotros bueno, nosotros, yo me considero anahuaca, de la náhuatl.
porque nací aquí en esta tierra, ¿no? Claro que somos resultados de muchas vidas pasadas, pero en esta vida pues soy de aquí. Pero esas 4 grandes culturas, de esas 4 grandes culturas tomaron todas las demás culturas, definitivamente. Eso es lo que yo considero, es mi tesis de que así es, ¿verdad? ¿Cuántas pirámides hay? ¿Cuántas pirámides que no se han descubierto? ¿Cuántos cerros que cubren pirámides? Las ocultaron. Así es, ¿verdad? Entonces hay mucha información. Pirámide significa fuego en medio, ya lo contemplamos la vez pasada. Pirámide. Pero para ellos la pirámide era realmente un centro de oración, un centro de amarre de buenas intenciones. Ese tema de amarre de buenas intenciones sería bueno un día compartirlo, porque es muy interesante. Es muy interesante. Muchas gracias, hermano Ulises. Pero antes de todo, quiero agradecer por la plaza, de verdaderamente felicitar al hermano Jesús Amaro Romero, debido a que es primera vez que lo escucho. Estoy interesado para conocer un poco más de la cultura indígena mexicana o centroamericana. La náhuatl, verdaderamente me pareció bastante interesante. Tiene como cultura en sí la enseñanza, creo que es autóctona, debido a que podemos ya regresar mucho al pasado y podemos llegar hasta la guía de la unión de los continentes. Y bueno, pero me encantó su exponencia, me encantó su conferencia, me interesa mucho. Ahora voy a entrar en su YouTube, en su página de YouTube, para respaldarme un poco más de información. Más me gustó, hermano Jesús, en la parte del águila y la culebra, que es lo que representa el escudo nacional de México, y dónde viene, cómo es. Yo lo hice varias preguntas en otras conferencias internacionales, a otros opositores, y muy poco vago comparado a lo que usted explicó, y verdaderamente me encantó. No, darles las gracias a todos, y poco a poco voy a ir haciendo algunos tonalpobales de los hermanos que me han mandado sus días, sus fechas de nacimiento, su hora de nacimiento, ¿verdad? Y me gustó lo que dijo el hermano Douglas de la serpiente, que no está ahí en el pico. Lo que está ahí es un símbolo muy hermoso de fuerza, de energía, de empuje, de ímpetu para trabajar, el atlachinoli. ¿Cómo vamos a combinar agua y fuego? Está medio raro. Ellos lo hicieron. Agua quemada. Agua quemada. Exactamente. Agua Cuando quemada. cae el agua al quemar, chisporrotea. Y ese es el ímpetu, el empuje para trabajar. Exactamente, mi hermano. Agua quemada. Entonces, qué bueno que él hizo referencia a eso. Los otros temas, pues, tenían relación a algunas creencias, algunos mitos también, pero sobre todo las palabras que tienen un significado muy hermoso. Un decreto no es yo te deseo, sino suben de nivel a hacer decretos. Definitivamente, en el náhuatl es un decreto, es armonía. Hay escuelas náhuatl en Cuernavaca, hay poesía, hay cantos náhuatl, hay mucha literatura náhuatl, definitivamente. En las mejores universidades del mundo, estoy hablando de la UNAM, por ejemplo, estoy hablando en Japón se enseña, en las mejores universidades se enseña el náhuatl, por la armonía que tiene. En Harvard, en Oxford, en muchas universidades se enseña el náhuatl, se comparte el náhuatl. Hablante náhuatl comentaba que había 1.500.000 aproximadamente. Y donde no hayamos náhuatl, donde quiera vamos a encontrar náhuatl. Pero sobre todo hay lugares donde hay más, definitivamente. Pero sí, a mí me gusta mucho lo del náhuatl, lo tengo estudiando mucho tiempo y pues nunca voy a terminar de aprenderlo porque lo quiero mucho. Ojalá que todo, en vez de hablar los franceses hablan el francés, los alemanes el alemán, nosotros el español está medio raro, ¿verdad? Deberíamos hablar el mexicano, el náhuatl. Aunque hay muchas palabras de origen náhuatl en nuestro idioma, pero no sabemos a veces que son náhuatl. Por ejemplo, Nayarit significa el Hijo de Dios que está en el cielo y en el sol, la capital de mi estado.
Y no sabemos. Mucha gente no sabe que México significa donde hay hombres de corazón valiente que trabajan con la inteligencia en armonía con la intuición. O simplemente México, donde se trabaja en armonía con la inteligencia y con la intuición. Y a veces no sabemos cuándo se fundó México. Acaba de pasar el 26 de julio, el 691 aniversario de la fundación de México, Tenochtitlan. Viene, claro, lo de agosto, la noche victoriosa, que ya me gusta que la hayan cambiado, porque realmente fue una victoria para nosotros los mexicanos que haya llorado este señor, ¿verdad? Definitivamente. Pero es así. No conocemos nuestra historia. Por más que la estudiemos, no vamos a tener toda la... Porque nos cuentan muchas cosas que no son ciertas. Muchas cosas. Pero hay que ir a las fuentes. Hay que ir a los códices, hay que ir a las fuentes para tratar de conocerlo. Así es. Yo les doy las gracias por esta oportunidad, porque me hacen estudiar, no crean, me hacen prepararme para poder dar esta plática. Que Dios los bendiga y los cuida junto con sus familias. Los abrazo con cariño fraterno. Un abrazo para todos mis hermanos. Un abrazo astral a todos. No puedo de otra manera. Gracias, Ulises. Hasta luego.